Muy bien, bueno, estamos en esta versión Google Developer Live en español, emisión especial desde el corazón tecnológico de Estados Unidos, en este Silicon Valley, en donde vamos a conversar en el día de hoy sobre la plataforma de nube de Google, concretamente sobre los datos abiertos, sobre el Open Data en la región, y para eso, qué mejor que el experto, nuestro experto, por supuesto que tenemos aquí presente junto a nosotros, desde el equipo de Cloud Platform, Felipe Joffa, en el cual vas a estar conversando los casos de éxito, algunos elementos muy interesantes, y vamos a estar analizando, por supuesto, toda la información del Open Data y las herramientas de Google y cómo aportan estas, por supuesto, a nuestro ecosistema regional. Así que, sin más, vamos a la presentación de nuestro experto en el día de hoy, Felipe Joffa. Es un placer estar contigo conversando en el día de hoy. ¿Cómo estás, Nick? Gracias por tenerme acá. Muy bien, muy bien. Bueno, Felipe, me gustaría que nos empieces a comentar un poco, a mí y a toda la audiencia muy interesada, sobre este efecto del Open Data en general, las complejidades que tienen, por supuesto, y algunos, bueno, vamos a estar conversando en el día de hoy en nuestra entrevista y algunos conceptos particulares, pero ¿qué es el primer punto que tengo que tener en cuenta cuando estoy trabajando datos abiertos en la región? Datos abiertos. Partamos con Tim Berners-Lee, que inventó la web. Impresionante, sí. 20 años atrás, 25 años atrás. Exacto. Por fin todos los datos podían estar conectados, podíamos explorar. Exacto. Y 5 años atrás él viene a TED a hacer una charla. Exacto. Donde declara el éxito de su primera misión y nos da la siguiente misión. Exacto. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Y lo que tenemos que hacer ahora es compartir los datos raw, crudos. Exacto. De hecho, particularmente hablando de esa conferencia, Felipe, es muy interesante porque hay una parte muy motivacional dentro de la charla TED donde todo el mundo grita, ¿no es cierto? ¿Y qué gritan? Porque eso es una de las interrogantes, ¿no? Nos hace gritar Raw Data Now. Exacto. Datos crudos ahora. Exacto. Vean el video, encuéntralo en TED, Tim Berners-Lee acerca de la futura web. Exacto. Está con subtítulos en español si quieren. Que es muy interesante. La mejor parte es que lo escucharon. Es Tim Berners-Lee, tiene razón. Y gobiernos alrededor del mundo están haciendo sus portales de datos públicos. Exacto, exacto. Pero yo en realidad estuvimos analizando, pero ¿qué nos tenés para compartir? Porque comentaste, hay gobiernos en todo el mundo y también en nuestra región. Es importante que todo el mundo esté enterado de que tenemos nuestros gobiernos involucrados en el camino del Open Data. Exacto. Mira, aquí entre algunos, por ejemplo, el de Estados Unidos, que es uno de los primeros. Claro. Pero no solamente Estados Unidos, acá está el de Argentina. Tú has trabajado con los datos de Buenos Aires, exacto, de la ciudad. Exacto. Colombia, aquí te encontré. España. Claro. Tenemos también Uruguay, tiene un buen sitio. Lima tiene la ciudad tiene su portal de datos. Exacto. Y para el caso específico que vamos a ver hoy, exacto, es Chile. Chile, exacto. Así que vamos a estar analizando los datos. Pero antes de entrarnos en Chile, porque yo sé que sos un experto en la materia y todo el mundo que nos está observando, por supuesto, tiene mucho interés de conocer, ¿qué encontraste en los portales? Porque básicamente no en detalle, pero ¿cuáles son los datasets más comunes que están publicando los portales en general? ¿Cuáles son las principales utilidades que le están dando a los gobiernos? Y luego vamos a ver el de Chile muy bien, pero en general, ¿qué pudiste observar de los datasets que estuviste analizando? Los gobiernos publican de todo. O sea, tenemos información económica, información social, información de vivienda. Exacto. Hay un sinfín de datos que son interesantes de analizar. Correcto. Exacto. Bueno, pero el principal problema que te estás seguramente imaginando vos, que nos estás siguiendo ahí en este preciso momento, es que cómo vamos de esos datos que están disponibles, y allí se lo vamos a preguntar a nuestro experto, cómo empezamos a utilizar esa información de una forma productiva, cómo mostramos, porque estás comentando, Felipe, es muy interesante que hay muchísima información, pero ¿cómo la vamos a empezar a procesar? Y ahí es donde vamos a ver el caso que tienes para comentarnos de Chile. ¿De qué se trata el caso que vamos a ver en el día de hoy? Claro. Aquí en Chile, en el portal, te fijas, está la farmacia, el CASER, la educación, y yo busqué el dataset más grande que tuvieran. Básicamente a mí me gusta trabajar con BigQuery, la base de datos de Google que te permite analizar en línea terabytes de datos. Exacto. Y decidí buscar el dataset más grande en este portal. Okay. Resulta que es el del censo 2002. Son 15 millones de chilenos, todas las respuestas que dieron, varios archivos, cada archivo es una tabla distinta. Y acá puedes ver el más grande es la tabla de personas. Okay. Son 15 millones de filas, cada uno con sus respuestas. Y dejaron 3 archivos comprimidos, 2 de 90 megas, uno de 10 megas. Okay.
y estos datos están disponibles, están abiertos. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Exacto, ahí está la complejidad, ¿no? Porque comentaste, tenemos todos los datos disponibles, que es en el portal. ¿Podríamos decir también cuál es el portal en el cual estás extrayendo los datos? ¿Cómo es la URL del portal? Es datos.gov.cl. Ok, ahí está toda la información que el gobierno de Chile está dejando, obviamente, en el ambiente de Open Data. Con una licencia Creative Commons que nos permite a nosotros utilizarlo, compartir y hacer análisis sobre estos datos. Exacto, que eso, Felipe, es lo que se está generando en todos los países. O sea, este caso de Chile es uno, pero en realidad en todo Latinoamérica, o los que comentaste en general también del mundo, se está ejecutando con las mismas licencias, o encontraste también algunas otras licencias en general. Esta es una Creative Commons, es de las mejores licencias. Importante que la gente elija la licencia menos restrictiva posible. Por supuesto. Eso nos permite a todos poder trabajar con los datos con mucha más libertad. Exacto. O sea que entraste al portal, digamos, obtuviste la información, como comentaste, en 3 archivos, pero el problema que te voy a empezar a preguntar, y aquí vamos a indagar a nuestro experto, así a vos que estás, por supuesto, siguiéndonos como siempre en Google Developer Live, en esta versión especial desde el Silicon Valley, por supuesto, aquí junto a Felipe Joffa. ¿Los descargaste y en qué formato están, Felipe? Te voy a mostrar esta historia, Ahí y vamos. te la voy a mostrar resumida. Perfecto. Todo parte, ¿no es cierto?, con estos 3 archivos. Yo trato de bajarlos. Usamos wget como... Sí, o sea que por consola, digamos, estamos descargándolos. Exacto. Se demora 22 segundos en bajar el primer archivo, me demoro 1 minuto en bajar los 3. Muy bien. Tengo 3 archivos, 190 megas en mi disco duro. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Exacto. Los junté y los descomprimí. Ok. Eso se demoró unos 10 segundos en mi supercomputador. O sea que ya llevamos como 22 segundos de trabajo. Claro, 1 minuto bajando, 1 minuto bajando. 10 segundos descomprimiendo, y me da un archivo .sab de 1.1 giga. Caray, buscamos la extensión y no sabemos de qué es. Claro. ¿De qué es SB? ¿Qué me apareció? SPSS. SPSS. ¿Conoces SPSS? Exacto, es ese software que se utiliza para procesamiento estadístico, digamos. Exacto. ¿Conoce a alguien que lo tenga instalado en su Yo casa? no lo tengo instalado. ¿Vos que estás ahí siguiéndonos lo tenés instalado? Seguramente no, Felipe. No. Entonces, ok, son datos abiertos, pero no puedo hacer nada con ellos. Exacto. Entonces mi primer paso ahora, mi siguiente paso es ¿cómo leo estos datos? Exacto. Fui al lugar, investigué donde hay que investigar, ¿no es Que cierto? seguramente los developers se están imaginando en este preciso momento, Felipe, ¿no es cierto? Stack, ¿no es cierto? Stack Overflow, por Stack supuesto. Overflow, exacto. Y después de varias horas investigando, logré escribir un programa en R que lee los SPSS Caray. y los pasa a .csv. Está bien. Ahora tengo 36, 20 tablas con CSVs. Con un poco de magia, Ok. quiero juntar todas estas columnas en un solo archivo. A la magia le digo Python. Exacto. Eh, O sea, es- hiciste como una rutina en Python, digamos, que se las vas a mostrar a los developers, o sea, seguramente lo pueden observar en este preciso momento, esas líneas mágicas de Felipe, ¿no es cierto? Exacto, leo los 30 archivos, sale uno. Esto en un computador ultra rápido se demora 6 minutos. Estamos hablando de 1.1 gigas de datos sueltos. Y finalmente, después de bastante trabajo, logro tener un archivo CSV. Ok, Que el gobierno me podría haber ofrecido eso en vez de SPSS, claro. pero todavía tengo la pregunta, ¿qué hago con esto? Claro, ahora llegamos al punto de que tenemos el CSV, pero no hicimos nada todavía. Todo ese proceso que tardó, ¿cuánto, Felipe? De un programador experto, porque hay knowledge, es decir, digamos, hay conocimiento, hay que ir a buscar, ¿sí? Claro, solamente el tiempo de procesamiento ya tenemos por lo menos 1 hora, pero las horas de pasar investigando, buscando, bastante más. Exacto. Y ahora, ¿cómo analizamos los datos? ¿Una planilla? No creo que sea la mejor solución, ¿no es cierto?, para tanta cantidad de datos. Claro, ¿puedo programar? Sí, ¿Puedo- usar, por ejemplo, el data store, cargar los datos en el data store, pero no sería tampoco lo correcto, porque ahí estamos hablando de otros conceptos de base de datos también. Exacto. ¿Puedo usar base de datos SQL? Normales. Funciona bien, Claro. pero siempre van a tener un límite de qué tan rápido es mi computador, cuánta memoria tengo. O puedo usar algo que tú conoces bastante Algo bien. que, por supuesto, BigQuery. Y si yo la BigQuery. conozco como el experto aquí, el que la conoce a diario, sos vos, Felipe. Así que usamos BigQuery. Exacto. Ok. Saltemos esta vez la descripción de BigQuery. Pueden ver tus videos. Por supuesto, o seguir a Felipe en la versión en inglés también, donde, por supuesto, está la definición y todo lo que se puede hacer con BigQuery. Exacto. Pero por ahora, después de estos 22 minutos más mucho trabajo,
subamos este CSV a Google, a Google Cloud Storage. Ok, Una vez que está en Google Cloud Storage, podemos importar los datos en BigQuery. ok, Voy a mostrar los screenshots ahora para hacerlo la versión resumida. perfecto. O sea que el procedimiento, mientras vas trabajando, digamos, es también, una vez que tengo ese CSV, si ya lo subo a Cloud Storage, si ya estoy utilizando la plataforma de Google, coloco los datasets ahí y los importo a BigQuery. Exacto, Y lo puedes empieza. hacer por API, lo puedes hacer por web. Exacto. Aquí el screenshot es como lo hice por web. Perfecto. 3 minutos después, estamos listos para explorar los datos. Qué bueno, eso no veo la hora y seguramente a ustedes, developers, que nos están siguiendo, y no solo los developers, sino todos los implicados también en este ambiente tecnológico que motiva diariamente en Latinoamérica, en nuestra querida Latinoamérica y en todo el habla hispana, están esperando esas queries, Felipe, esas consultas. Exacto. Veamos unas consultas. Por ejemplo, ¿cuántos elementos tenemos? Aquí tengo una consulta en el browser de BigQuery, ya la tenía escrita. Select count asterisco, corramos el query Ok, y el número de filas es exactamente el número de personas ok. en Chile. ¿Cuántas tenemos ahí? Como 15 millones de 15 filas. millones. Perfecto. Podemos hacer otras preguntas, por ejemplo, temas más complicados como cómo se distribuyen las religiones en Chile. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué interesante eso, Felipe. Ahí yo me gustaría empezar a escuchar qué tenés para ofrecernos en las consultas. Dijiste religiones. Distribución de religiones en Chile es algo muy interesante que sale del dato, del set de datos abiertos que tenemos. Exacto. Aquí tengo la consulta. Es una pequeña cosa que no mucha gente sabe. ¿Sabías que puedes autocompletar en BigQuery Cloud? Wow, eso no lo sabía, así que ups. Por ejemplo, yo aprieto Tab aquí y me aparecen las 3 tablas que parten con censo. Voy a poner la de persona. Okay. La columna P28 yo sé que es religión. Le voy a pedir a BigQuery que me cuente según esa columna. Okay. Y tenemos resultados. De nuevo, los resultados no son fáciles de leer. Están codificados según cómo codificó el gobierno. Exacto. Pero ¿Y cómo haría? Tengo que ir a buscar el esquema, digamos, básicamente, que nos entrega el gobierno, ¿sí? En el mismo portal de Chile puedes encontrar cuál es el esquema y qué significa cada columna. Por ejemplo, P28 que tenemos en este caso es la de religión. Y si juntamos los resultados con lo que significan, podemos ver acá cuáles son las religiones más populares y las menos populares dentro de Chile el 2002. Una distribución de las religiones. Muy rápidamente, ¿cuánto tardamos en hacer esa consulta? 15 millones de registros. ¿Cuánto tardamos más? 1.5 segundos. Caray, 1.5 segundos. Es impresionante realmente. Exacto, sí, realmente. Y la gracia es que ahora tú puedes hacer consultas interactivas sin definir índices, sin hacer preprocesamiento. Correcto. Por ejemplo, ya sabemos las religiones. Okay. ¿Cómo buscarías cuál es la religión que está creciendo más rápido? Bueno, Felipe, es súper fácil porque en este caso podríamos comparar los datasets. Pero si tenemos un solo dataset, ¿cómo hacemos en este caso? Tenemos una columna que es el número de hijos. Correcto. Entonces, rápidamente podemos escribir una consulta. La tengo acá. El número promedio de hijos por religión. Quizás nunca nadie había visto esta pregunta antes. Claro. Podemos agregarle regional, podemos buscar lo que nosotros queremos preguntar. En este caso, aquí tengo los datos divididos por religión. ¿Qué religiones tienen más hijos? Y es muy, muy interesante lo que comenta Felipe, porque eso, la cantidad de oportunidades que da un set de datos ya colocado en BigQuery, básicamente. Porque ahí empezás a jugar y a detectar y a descubrir cosas que no hay. Algo que también muchos utilizan mucho los periodistas de investigación, ¿no es cierto? Que se apoyan en los sets de datos abiertos y empezar a minar o a determinar los estratos de un país. Muy interesante el concepto que se está colocando, ¿no? Claro, nos pasa mucho que estamos muy acostumbrados a que nos den los datos procesados, no nos explican cómo, simplemente nos dicen estos son los números. Exacto. Y siempre hay maneras distintas de ver los datos. Si tienes los datos crudos, si tienes herramientas para analizarlos, puedes hacer tus propias preguntas. Y con BigQuery lo pueden hacer libremente, porque básicamente se pueden registrar, los developers ya lo conocen, digamos, muy rápidamente, entran a la consola y ahí está el set de datos. Y bueno, vamos a ver más adelante, pero a ver, yo te iba a preguntar más, digamos, cómo comparto, pero yo sé que tenés más sorpresas para nosotros, así que sigamos viendo los ejemplos. Claro, hice 2 queries más de ejemplo acá. Uno, por ejemplo, saliendo del tema de religiones, ¿cuántos hijos en promedio tienen las madres según en qué están ocupadas? Okay. La foto es bastante interesante. Podemos analizarlo después,
Por supuesto, es muy interesante lo que comenta también porque las mujeres, y a ver cuántos hijos tienen, si están ocupadas en un empleo tradicional, si son emprendedoras, porque tú sabes que ahora hay toda una corriente, de hecho en Chile muy grande, digamos, de mujeres emprendedoras también, y es muy interesante verlo en ese sentido. Así que, o las desempleadas, ¿no? Porque creo que debes tener también de los desempleados. Exacto, servicio doméstico, Domésticos. Podemos analizar todo eso. Muy bien. Con BigQuery podemos hacer joins también. Tenemos la tabla de personas, tenemos la tabla de hogares, podemos ver qué herramienta usa la gente para cocinar, etcétera, etcétera. Y ahí técnicamente vamos a ponerlo a prueba al experto, desarrolladores que siempre decía, ¿cuánto le cuesta a BigQuery hacer joins? O sea, en general, ¿le cuesta un poco más estructuralmente? ¿Cómo ves eso cuando yo empiezo a enlazar? Porque en los datos relacionales costaba, ¿no? Pero a BigQuery le cuesta, no le cuesta tanto. Sigue siendo un tema difícil. Como siempre, exacto. Pero la capacidad de juntar dos tablas de terabytes, ¿no? Hay empresas que tienen todas sus ventas y toman también todo el weather, el registro del tiempo para cada día. Exacto. Son capaces de cruzar esos datos o cruzar tus datos de Google Analytics con tus datos de ventas, con tus datos de uso. Exacto. Realmente es sorprendente. En ese sentido, Felipe, y ya volvemos al tema también, pero desde el punto de vista, pues muchas compañías y los gobiernos también utilizan lo que le llamaban el OLAP, ¿no? Lo analítico, digamos. Para ese caso particular sería una solución interesante, BigQuery. Claro, OLAP fue una herramienta tremenda 10 años atrás, 15 años atrás. Exacto, sí. Lo que requiere es una cantidad gigante de preprocesamiento y definición del cubo de las dimensiones. Exacto. En BigQuery eso no es necesario. Una vez que los datos están arriba, puedes buscar cualquier dimensión que tú quieras. Eso lo hace súper atractivo para los gobiernos en general, digamos. Y lo que estamos mostrando en este ejemplo, ahora vemos más del ejemplo, pero para todos los desarrolladores que nos están mirando y para todos los aficionados tecnológicos también que nos siguen en este Google Developer Live aquí en el corazón de Silicon Valley, esto queda disponible, Felipe. Esto es un modelo a seguir, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Exacto. O sea, tomen los datos públicos, déjenlos en BigQuery. La mejor parte es que pueden compartirlos. Exacto. Básicamente tú puedes ir a tu dataset, buscar cómo compartirlo. Miren, aquí tengo por ejemplo el del censo, BigQuery, el censo chileno. Voy a compartir el dataset y lo voy a compartir con todos. Toda la gente que puede entrar a BigQuery, es cosa que entren a BigQuery Cloud Google.com. Exacto. Puede ver estos datos. Que son como los datasets también que están públicos, porque hay algunos que por defecto de la Wikipedia, de diferentes cosas que están como public datasets, digamos, tú también puedes hacer tu dataset público. Estás procesando. Qué bueno lo de la comunidad, una comunidad trabajando sobre los datasets abiertos en BigQuery, ¿no? Sería muy interesante. Los invitamos, ¿no? A todos los developers, por supuesto, que empiecen a trabajar en ello. No conozco una manera mejor de compartir datos públicos, de dejarlos inmediatamente habilitados para que la gente haga preguntas, para que la gente los ocupe. Es muy interesante. Y bueno, en general estuvimos viendo entonces, para hacer una síntesis, ¿no? Estuvimos viendo cómo es el proceso que nos lleva desde el portal, ¿sí? En algunos de los países va a cambiar, pero cómo obtengo los datos y llego hasta dejarlo compartido en BigQuery, ampliamente accesible, en donde incluso yo puedo acceder con clientes, ¿no es cierto? Clientes web, clientes mobiles, y empezar a manipular esos datos. Ya tengo ganas de ponerme a programar. En Chile hicimos una Hack Night, vinieron 12 personas, hicieron unas demos en JavaScript, lo juntaron con los mapas, visualizamos cómo se mueve la gente. Fue absolutamente interesante. Y a ver, Felipe, comentame ya para ir cerrando también nuestro proceso del día de hoy, digamos, ¿cuáles fueron los ejemplos? Porque son muy interesantes lo que ocurrió en Chile y qué es lo que queremos invitar, por supuesto, a todos los developers regionales a que se sumen a este movimiento de datos abiertos y empiecen a utilizar estas herramientas. ¿Qué pasó en Chile? Porque hay aplicaciones muy buenas, ¿no? Claro, esa noche Daniel Fuenzalía lo juntó con mapas para hacer posible visualizar todos estos queries en el mapa de Chile. Entonces, hace imágenes proporcionales a los números que salen. Exacto. Entonces hacía imágenes más grandes dependiendo si había más cantidad de gente en esa región. Exacto. ¡Wow! Para la pregunta que tú tuvieras. Exacto, muy interesante. O Cristian Peña hizo una visualización muy interesante de cómo está la gente migrando dentro del país. De qué comuna a qué comuna van.
Eso es muy interesante incluso para los gobiernos mismos, porque uno cuando a veces le pregunta, digamos, a los mismos departamentos, dicen, ¿cómo van los movimientos migratorios internos? Son consultas que son difíciles de responder o preguntas difíciles de responder. En minutos podríamos hacerla o en segundos. Exacto. Y estas demos las hicimos en 2 horas, 3 horas, donde pasamos de que ellos no conocían BigQuery a que yo les pasé los datos, a que usaron todo lo que ya sabían sobre mapas, JavaScript, y lograron juntar todo. Realmente muy interesante. Felipe, ¿algunos consejos que le des a los desarrolladores y a esta comunidad de desarrolladores regional que permanentemente es entusiasta de las tecnologías Google, que es entusiasta de este movimiento de datos abiertos? ¿Cómo me sumo? ¿Cómo rápidamente empiezo a colaborar? ¿Cuáles son tus consejos para...? Hay 2 cosas que podemos hacer. Una, si yo tengo datos, es subirlos a BigQuery, compartirlos. Correcto. La otra es compartir este video. Si conocen gente que tiene datos públicos, si conocen gente en los gobiernos, en los bancos, todos los que pueden compartir datos, compartan este video, muéstrenle la capacidad de BigQuery y conectemos el mundo. Conectemos el mundo, y con ese mensaje nos despedimos de esta emisión especial en el Silicon Valley junto a Felipe Hoffa del equipo de expertos de la plataforma de nube de Google, en este caso particular, hablando del Open Data. Así que sigan programando, sigan desarrollando, compartan la información y seguimos con esta evolución tecnológica que propone nuestra queridísima región. Muchas gracias, Nick. Muchas gracias a todos. Y nos vemos posiblemente en siguientes emisiones, Felipe. Muchas Excelente. gracias por acompañarnos. Gracias, adiós. Hasta luego.